La calma antes de la tormenta. La capitana Alyssa Carter estaba parada en la entrada del Jet Bridge, con su impecable uniforme azul marino, planchado a la perfección y su sombrero de piloto perfectamente colocado sobre sus cortos rizos. Su tranquila presencia exudaba confianza mientras sonreía cálidamente a cada pasajero que abordaba. Sus años en la industria de las aerolíneas la habían preparado para momentos como estos, cuando los pasajeros de primera clase se detenían sorprendidos por el suspiro de una mujer negra que piloteaba el avión. Alyssa se había encontrado con estos momentos innumerables veces antes, aunque nunca dejaban de recordarle la batalla cuesta arriba que había enfrentado en su carrera. La industria no siempre era amable, y ciertamente no siempre era acogedora, pero había navegado esos desafíos con gracia. Su habilidad y determinación le valieron el rango de capitana. A pesar de las probabilidades, el aeropuerto se movía a su alrededor lleno de viajeros emocionados por sus próximos viajes. El aire zumbaba con una mezcla de anticipación y prisa, mientras la gente pasaba apresurada. Las mentes en la puerta cambian de equipaje y destinos. Alyssa amaba la energía, la sensación de propósito y movimiento. Le recordaban por qué había luchado tanto para llegar a este punto de su vida. Mientras los últimos pasajeros se dirigían al Jet Bridge, Alyssa instintivamente escaneó a la multitud, saludando a cada viajero con la misma calidez que había mostrado a los anteriores. Algunos le devolvieron la sonrisa cortésmente, mientras que otros no la reconocieron en absoluto, demasiado preocupados con sus teléfonos o bolsos. Entonces la vio. La mirada de Alyssa se posó en Susan Garrett, una mujer que parecía tener unos 40 años. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado, y llevaba un bolso de diseñador de aspecto caro que colgaba suelto de su brazo. Las gafas de sol de Susan permanecieron puestas, aunque el sol no se encontraba por ningún lado en el interior. Alyssa había visto pasajeros como ella muchas veces antes, aquellos que caminaban por la vida con un aire de superioridad, tratando los boletos de primera clase como una licencia para comportarse sin restricciones. Los pasos de Susan se desaceleraron mientras se acercaba al Jet Bridge. Sus ojos vieron las barras de capitán de Alyssa, y luego regresaron a su rostro. Alyssa pudo ver el cambio en el comportamiento de Susan, la indiferencia casual dando paso a algo más oscuro. La incredulidad mezclada con irritación cruzó por el rostro de Susan, y Alyssa conocía muy bien la mirada. ¿Eres la piloto?, preguntó Susan con su voz aguda, goteando incredulidad. Alyssa sonrió cortésmente, ya acostumbrada a esta línea de preguntas. Sí, señora, volaré su avión hoy. Bienvenida a bordo. Susan parpadeó, frunciendo los labios con fuerza, como si tratara de darle sentido a un rompecabezas que no encajaba. Su silencio estaba lleno de una desaprobación inconfundible del tipo que Alyssa había aprendido a ignorar con los años. Pero Alyssa podía decir que Susan no estaba dispuesta a dejar pasar esto sin otra palabra. Susan pasó junto a ella con la cabeza en alto, pero sus hombros visiblemente tensos. Caminaba con un propósito. Los ojos se dirigieron brevemente hacia las cabinas. Todavía se preguntaba si esta situación era real. Alyssa la vio irse suspirando por dentro. Había pasado por este camino muchas veces. Algunos pasajeros simplemente no podían manejar la idea de una mujer negra al control de su vuelo, pero Alyssa no estaba definida por sus prejuicios, estaba definida por su habilidad y experiencia. Hasta hoy serían solo otro vuelo en una larga lista de viajes exitosos, sin importar lo que Susan o cualquier otra persona pensaran. En primera clase, Susan se sentó con un resoplido exagerado, golpeando su bolso en el asiento a su lado. Miró alrededor de la cabina buscando a alguien, cualquiera que pudiera compartir su incomodidad, pero los otros pasajeros estaban demasiado ocupados, ajustando sus asientos, conectando auriculares o hurgando en el equipaje de mano. A nadie más parecía importarle quién estaba volando el avión. Para Susan, sin embargo, la incomodidad la hizo asentir. Sus pensamientos corrieron, incapaces de escapar del hecho de que Alyssa estaba al control de la aeronave. ¿Podría realmente confiar en una mujer negra para volar el avión de manera segura? Era un miedo irracional, pero uno que no podía quitarse. Sus manos se movieron nerviosamente mientras abrochaba su asiento. Belle, su irritación crecía a cada segundo. La azafata, una joven llamada Grace, con una sonrisa brillante, se dirigió por el pasillo verificando que todos estuvieran cómodos antes del despegue. Cuando se acercó al asiento de Susan, notó que la mujer estaba a punto de despegar. Expresión tensa. ¿Está todo bien, señora?, Grace preguntó en su tono profesional pero amable. Susan forzó una sonrisa tensa, claramente incómoda. Sí, solo tiene otros pilotos en este vuelo. Grace parpadeó momentáneamente, sorprendida por la pregunta. No, señora, la capitana Carter es nuestra piloto hoy, es una de nuestras más experimentadas. El ceño fruncido de Susan se profundizó. Veo que murmuró. Bueno, no me siento del todo cómoda con que ella vuele el avión. ¿Hay alguna manera de solicitar una tripulación diferente? Grace hizo una pausa.
Eligiendo sus siguientes palabras con cuidado, me temo que no hay necesidad de preocuparse, señora. La capitana Carter está más que calificada, está en excelentes manos, pero Susan no estaba satisfecha con esa respuesta. Hizo un gesto con la mano para que Grace se fuera, murmurando en voz baja mientras la azafata continuaba por el pasillo. La inquietud en su pecho solo se profundizó cuando miró una vez más hacia la puerta de la cabina en la parte delantera del avión. Alisa había terminado de saludar al último de los pasajeros y entró en la cabina, acomodándose en la comodidad familiar del asiento del capitán. El copiloto David se sentó a su lado, ya corriendo a través de las comprobaciones previas al vuelo. ¿Todo bien por ahí afuera?, preguntó David, sintiendo una ligera tensión en los movimientos de Alisa. Solo lo habitual, respondió Alisa con una pequeña sonrisa. No necesitaba explicar más, David había volado con ella el tiempo suficiente para saber exactamente lo que significaba lo habitual. Admiraba su capacidad para mantener la calma bajo presión, especialmente en situaciones que podrían haber desconcertado a alguien más. ¿Estás lista para poner a esta ave en el aire?, preguntó David con su tono de corazón. Siempre amable, respondió Alisa. Su enfoque se agudizó mientras ajustaba sus auriculares y realizaba las comprobaciones finales. Mientras el avión rodaba hacia la pista, la ansiedad de Susan solo crecía. Miró por la ventana, su mente repitiendo el encuentro con Alisa. ¿Podría realmente confiar en este piloto? ¿Podría confiar en alguien que se parecía a Alisa para volar un avión con su vida en sus manos con cada segundo que pasaba? Sus dudas se hicieron más fuertes. Apretó los puños. Todavía se preguntaba si había cometido un error al abordar este vuelo, pero una vez que el motor rugió y el avión se elevó elegantemente hacia el cielo, las dudas de Susan pronto se disiparían. Probada de maneras que nunca imaginó, turbulencia por delante, el avión se elevó suavemente por los cielos, subiendo más alto mientras la ciudad de abajo se desvanecía en un mosaico de verdes y grises. En la cabina, Alisa Carter y su copiloto David se adaptaron a su rutina. El suave zumbido de la maquinaria, un compañero familiar. Las manos de Alisa descansaban firmemente sobre los controles, sus ojos agudos y concentrados. Amaba estos momentos, la calma después del despegue, donde todo se sentía controlado y su propósito como piloto era claro. Sin embargo, de regreso en primera clase, Susan Garrett estaba lejos de estar tranquila. Se movió inquieta en su lujoso asiento de cuero. Su estómago se tensaba con cada minuto que pasaba. No podía deshacerse de la inquietud que se apoderaba de ella, el miedo irracional que roía los bordes de su mente. Sus pensamientos, como una tormenta formándose en el horizonte, se arremolinaban con dudas e incomodidad. Susan miró alrededor de la cabina nuevamente, escaneando los rostros de los otros pasajeros. La mayoría estaban absortos en libros o escribiendo en computadoras portátiles, completamente despreocupados por el hecho de que una mujer negra estuviera al mando. La irritación de Susan burbujeaba debajo de la superficie, frustrada por la indiferencia de los que la rodeaban. ¿Cómo podían estar tan relajados? No tenía sentido para ella. Había volado cientos de veces, siempre con una sensación de certeza, la competencia de los pilotos, pero esto era diferente. Así no se suponía que fuera incapaz de quedarse quieta por más tiempo. Susan desabrochó su asiento Bell y se puso de pie, sus talones haciendo sonar el piso mientras se dirigía hacia el frente del avión. Sus pasos eran apresurados, impulsados por una mezcla de ansiedad y una creciente sensación de derecho. Tenía que hacer algo, no podía simplemente sentarse allí y fingir que todo estaba bien. La azafata Grace estaba haciendo sus rondas recogiendo pedidos de bebidas de los pasajeros, cuando notó que Susan se acercaba con una mirada determinada en su rostro. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla, señora?, Grace preguntó con su sonrisa todavía firmemente en su lugar. Necesito hablar con el piloto. Susan exigió su voz. Grace parpadeó momentáneamente, sorprendida por la abrupta solicitud. Lo siento, señora, pero está fuera de los límites durante el vuelo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla en su lugar? Susan cruzó los brazos. Aquí su expresión se endureció. No me siento cómoda con el piloto volando este avión. Necesito hablar con alguien a cargo. La sonrisa de Grace vaciló levemente, pero su profesionalismo permaneció intacto. El capitán Carter está altamente calificado, señora. No hay necesidad de preocuparse. Le aseguro que está en muy buenas manos. La paciencia de Susan ya se estaba agotando. Esto es absurdo. Pagué por primera clase y tengo derecho a sentirme seguro, y no me siento seguro con ella. Cargo. El énfasis en ella era inconfundible y la expresión de Grace cambió. Había tratado con pasajeros difíciles antes, pero esta situación se sentía diferente. La tensión en el aire era palpable, y otros pasajeros habían comenzado a mirar hacia otro lado, sintiendo el conflicto que se estaba gestando. Entiendo su preocupación, pero la aerolínea tiene políticas estrictas y el capitán Carter es nuestro piloto asignado para este vuelo. Si se siente incómodo, le sugiero que tome su asiento y podemos discutir cualquier inquietud después. Hemos aterrizado de forma segura, dijo Grace con firmeza, aunque su tono seguía siendo respetuoso, pero Susan no lo estaba aceptando. Se inclinó más cerca y bajó la voz a un siseo. Quiero que alguien más vuele este avión. No me importan sus políticas, este es un problema serio. Grace mantuvo la compostura y asintió cortésmente antes de alejarse. Por favor, regrese a su asiento, señora.
Veré qué puedo hacer. Susan resopló y se volvió de mala gana hacia su asiento, pero su mente se llenó de pensamientos crecientes de duda y miedo. Esto no había terminado. No iba a dejar que terminara. En la cabina, Alyssa permaneció concentrada en el vuelo que tenía por delante. El cielo se extendía como un vasto lienzo azul, claro y tranquilo. La voz de David rompió el silencio mientras revisaba su curso y hacía pequeños ajustes aquí y allá. ¿Está bien, capitán?, preguntó con un tono casual pero perceptivo. Alyssa lo miró y le dio una pequeña sonrisa. Estoy bien, solo ha sido una larga mañana. David asintió, entendiendo el significado tácito detrás de sus palabras. Sabes que manejas estas cosas mucho mejor de lo que yo lo haría con algunos de estos pasajeros. No sé cómo lo haces. Alyssa se rió suavemente, sus dedos tocaron ligeramente los controles. Viene con el territorio, aprendes a dejarlo rodar después de un tiempo, concéntrate en el trabajo, no en ellos. David sonrió. Bueno, haces que parezca fácil, probablemente estaría ahí afuera golpeando a alguien ahora. Alyssa se rió apreciando su intento de aligerar el estado de ánimo. Centrémonos en llevar a este pájaro a salvo a su destino. Pero cuando Alyssa devolvió su jeje al cielo infinito, un destello de duda se deslizó en ella. Había sentido la desaprobación de Susan antes, y había sentido que sus ojos se demoraban con el juicio. Había lidiado con situaciones como esta antes, de hecho, demasiadas veces, pero siempre estaba ese ligero escozor, el recordatorio de que no importaba lo lejos que hubiera llegado, algunas personas nunca la aceptarían. De repente, una ligera sacudida sacudió el avión interrumpiendo sus pensamientos. No era inusual, solo un poco de turbulencia, común a esta altitud. Las manos de Alyssa permanecieron firmes en los controles. Sus años de experiencia entraron en acción mientras ajustaba ligeramente su trayectoria de vuelo para evitar más perturbación de vuelta en primera clase. La sacudida no pasó desapercibida. Susan, ya nerviosa, agarró el apoyabrazos con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos, su corazón se aceleró. Mientras el avión se sacudía de nuevo un poco más fuerte, esta vez su respiración se aceleró y un sudor frío se formó en su frente-cabeza. No podía soportarlo más. Esto era una señal, seguramente algo estaba mal. Tal vez Alyssa no estaba calificada, tal vez todo esto fue un error. Sin pensar, Susan saltó de su asiento nuevamente y se apresuró hacia el frente del avión. Esta vez sus acciones fueron mucho más erráticas, atrayendo la atención de casi todos los pasajeros en primera clase. La gente intercambió miradas preocupadas mientras Susan marchaba hacia la puerta de la cabina. Grace estaba de regreso en su puesto preparándose para ayudar a la tripulación cuando vio a Susan corriendo hacia ella. Antes de que Grace pudiera reaccionar, Susan levantó la voz lo suficientemente fuerte para todos para escuchar. Exijo hablar con el piloto ahora mismo, gritó con voz temblorosa de pánico. Grace inmediatamente se puso frente a ella impidiéndole llegar a la cabina. Señora, por favor, necesita calmarse y regresar a su asiento, pero Susan estaba más allá de la razón. Su miedo y frustración habían llegado al punto de ebullición. No, quiero hablar con el piloto. Este avión no es seguro, no debería volar pasajeros a su alrededor. Ahora estaban observando abiertamente la escena que se desarrollaba. Murmullos se extendían por la cabina. El rostro de Grace se tensó al darse cuenta de que la situación estaba escalando rápidamente. Buscó el intercomunicador pidiendo ayuda a otro asistente de vuelo, pero antes de que pudiera hacer algo más, Susan hizo un movimiento imprudente en una fracción de segundo. Susan empujó a Grace y se lanzó hacia la puerta de la cabina golpeando su puño con fuerza. El sonido metálico resonó en la cabina aturdiendo a todos en silencio. Sé que estás ahí, no confío en que vueles este avión. Abre la puerta. Susan gritó con voz temblorosa de cruda emoción dentro de la cabina. Alyssa y David intercambiaron miradas de asombro mientras el golpeteo en la puerta reverberó. El corazón de Alyssa dio un vuelco. Ya no se trataba solo de prejuicios raciales. Esto se estaba convirtiendo en un problema de seguridad. David tomó la radio, listo para pedir ayuda, pero Alyssa levantó una mano. Su expresión se endureció. Déjame manejar esto con movimientos tranquilos y deliberados. Alyssa se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie caminando hacia la puerta de la cabina. Mientras el peso del momento se asentaba sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de un pasajero enojado. Se trataba de algo mucho más importante, demostrar una vez más que pertenecía a donde estaba. Alyssa abrió la puerta de frente al caos, en el punto de ruptura. Los pasos de Alyssa Carter fueron deliberados cuando dejó la seguridad de la cabina y entró en la cabina confinada. La tensión dentro del avión era tan espesa como las nubes afuera. Los pasajeros de primera clase estaban con los ojos muy abiertos o susurrando entre ellos. Su atención estaba fija en la escena que acababa de desarrollarse. Para muchos de ellos, esta era la primera vez que presenciaban un comportamiento tan descarado y agresivo durante el vuelo, y había arrojado un gran dolor. Una sensación de inquietud se apoderó de toda la cabina.
Susan Garrett se paró frente a la puerta de la cabina, sus puños apretados a los costados, su rostro enrojecido con una mezcla de miedo y frustración. El eco de sus golpes en la puerta todavía reverberaba en el silencioso avión detrás de ella. Grace, la azafata, permaneció preparada pero tensa, sus ojos se movían rápidamente entre Susan y Alyssa, insegura de cómo terminaría esta confrontación. Alyssa se detuvo a solo unos metros de Susan, su presencia tranquila era un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba frente a ella. Podía sentir que todos los ojos de la cabina estaban sobre ella, pero sus años de entrenamiento y experiencia como piloto entraron en acción. Esto no era solo una prueba de su profesionalismo, era una prueba de su dignidad y fortaleza para Alyssa. Esto era mucho más que un momento aislado, era un recordatorio de las innumerables barreras que ya había enfrentado y atravesado, pero aquí había otra parada frente a ella personificada en la forma de Susan Garrett. ¿Cuál parece ser el problema, señora? Alyssa preguntó con voz firme y controlada, aunque había un toque de SEL. Los ojos de Susan se movieron del uniforme de Alyssa a su rostro, la incredulidad todavía picaba en cada línea de su expresión. No me siento segura contigo volando en este avión, soltó Lavin lo suficiente para que los otros pasajeros la escucharan, su voz vaciló, pero estaba mezclada con una determinación que provenía de sus propios prejuicios descontrolados. No deberías volar, no lo haces, no perteneces aquí. Las palabras golpearon a Alyssa como una fuerte ráfaga de viento, pero ella no se inmutó. Aunque ya lo había escuchado todo antes, eso no lo hacía menos doloroso. Alyssa había aprendido hace mucho tiempo cómo navegar a través de estos momentos sin dejar que la destrozaran. Respiró profundamente canalizando la fuerza que la había llevado a este punto de su carrera, señora. Alyssa comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Soy el capitán de esta aeronave. He estado volando durante más de una década y estoy más que calificado para garantizar la seguridad de todos. A bordo, incluido el tuyo, entiendo que puedas tener inquietudes, pero te aseguro que esas inquietudes son infundadas. Susan se cruzó de brazos a la defensiva sacudiendo la cabeza. No me importa cuántos años hayas estado volando, no confío en ti. Tiene que haber alguien más. Exijo que alguien más se haga cargo. Esto no está bien. La cabina ahora estaba en silencio, digamos por el suave zumbido de los motores. Los pasajeros de primera clase se inclinaban hacia adelante esperando cada palabra mientras que los que estaban más atrás comenzaban a sentir que algo estaba sucediendo en la parte delantera. Era como si el aire mismo se hubiera espesado con anticipación. Alyssa permaneció tranquila, su expresión inquebrantable, aunque en su interior sentía el peso del momento presionándola. No solo se estaba defendiendo a sí misma, estaba defendiendo a cada persona a la que alguna vez se le había dicho que no pertenecía, que había sido juzgada injustamente por el color de su piel o su apariencia. Lamento que te sientas así, dijo Alyssa, su voz se suavizó pero no se rindió, pero estoy aquí para hacer mi trabajo. Estoy aquí para asegurarme de que todos lleguemos a nuestro destino de manera segura. Mi responsabilidad. La cara de Susan se torció en una mueca y por un breve momento pareció como si fuera a arremeter de nuevo, pero en lugar de eso soltó una risa aguda y sin humor. ¿Responsabilidad? ¿De qué clase de responsabilidad estás hablando? Eres piloto, por favor, esto es ridículo, nunca debieron haberte dejado antes de que Susan pudiera terminar. Otra voz cortó el aire tenso, ya es suficiente. Vino la voz firme pero tranquila de uno de los otros pasajeros en primera clase, todas las miradas se giraron hacia un hombre mayor sentado unas filas atrás. Estaba impecablemente vestido con un traje y corbata, su cabello blanco prolijamente peinado, y sus ojos agudos con inteligencia y autoridad. Lentamente, se levantó de su asiento, su postura recta. A pesar de su edad, estás fuera de lugar, mamá. El hombre continuó dirigiéndose directamente a Susan. Este piloto no ha hecho nada para justificar tu comportamiento y francamente tu actitud es vergonzosa. Si no puedes controlarte, tal vez deberías reconsiderar volar en absoluto. La cara de Susan palideció, y por primera vez desde que comenzó la confrontación parecía realmente tomada por sorpresa. Las palabras del hombre flotaban en el aire pesadas con el tipo de autoridad que no podía ser ignorada. Varios otros pasajeros murmuraron en acuerdo, asintiendo sutilmente mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Alyssa miró al hombre que le ofrecía un pequeño asentimiento apreciativo, aunque permaneció concentrada en la situación actual. Susan, por otro lado, parecía como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Sus ojos se movieron del hombre a Alyssa y luego a Grace como si buscara algún tipo de apoyo pero no encontrara ninguno. Susan tartamudeó de repente, insegura de sí misma. Esto no es así. Simplemente no me siento segura. Alyssa dio un paso más cerca. Su voz era suave pero inquebrantable. Señora, le pido que regrese a su asiento. La situación que ha creado no es segura para los demás pasajeros y no permitiré que esta interrupción continúe. Si no puede cumplir, tendremos que involucrar a seguridad. Cuando aterrizamos, hubo una pausa larga y tensa. El rostro de Susan se sonrojó de vergüenza y pudo sentir los ojos de los otros pasajeros quemándola lentamente.
Su desafío se desmoronó. Dio un pequeño paso hacia atrás. Sus brazos cayeron sin fuerzas a los costados mientras miraba a su alrededor y se dio cuenta de que nadie estaba de lado. Grace dio un paso adelante, otra vez su voz todavía tranquila, pero más autoritaria. Ahora por favor regresa a tu asiento. Mamá Susan tragó saliva, y con una última mirada a Lisa se giró y caminó rígidamente de regreso a su asiento. Sus hombros se desplomaron, los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes, pero Lisa los apagó. Su concentración permanecía en mantener la paz y asegurar que el vuelo continuará de manera segura. El hombre mayor que había venido a la defensa de ella se sentó de nuevo, dándole otro pequeño nudo de aprobación a Lisa. Le ofreció una sonrisa tranquila a cambio antes de volverse hacia Grace. Gracias, Alisa, dijo suavemente. Vamos a vigilarla por el resto del vuelo. Grace asintió su respeto por Alisa, profundizándose en ese momento. Por supuesto, la capitana Alisa regresó a la cabina. Su corazón todavía latía ligeramente por la confrontación, pero sus manos firmes, como siempre, se deslizó de nuevo a su asiento, ajustando sus auriculares mientras David la miraba con una ceja levantada. ¿Todo bien?, preguntó. Alisa asintió exhalando lentamente. Sí, todo bien, pero incluso mientras se concentraba en volar el avión, el peso del encuentro persistía. No se trataba solo de un pasajero enojado, se trataba de la batalla más amplia que ella y tantos otros enfrentaban, la lucha para ser vistos, ser respetados y pertenecer. Mientras el avión se elevaba más alto en las nubes, Alisa sabía que este vuelo sería recordado por más que solo su destino, y a pesar de todo lo que sabía, había manejado la situación con la fuerza y la dignidad que definieron su viaje. El ojo de la tormenta, el zumbido de los motores era el único sonido en la cabina cuando Alisa Carter reanudó su lugar detrás de los controles, su mano firme, pero sus pensamientos aún reverberaban con la confrontación que acababa de desarrollarse. David escuchó que su copiloto le ofrecía una mirada de reojo. Su ceño se frunció ligeramente, pero no dijo nada. Al principio conocía a Alisa lo suficientemente bien como para entender que a veces el silencio era más comprensivo que las palabras. El avión se niveló a la altitud de crucero y Alisa tomó una respiración profunda, centrándose en sí misma. El momento con Susan Garrett había pasado, pero el impacto emocional de persistía como una turbulencia justo debajo de la superficie. Alisa había tratado con pasajeros difíciles antes, pero había algo en este incidente que había herido más profundamente que la mayoría. Tal vez fue la hostilidad abierta, el puro derecho, o el hecho de que Susan había sido implacable en sus suposiciones prejuiciosas. Alisa negó con la cabeza ligeramente, dejando esos pensamientos a un lado. Ahora no era el momento de pensar en ello. Ella era responsable de esta aeronave y cada alma a bordo. Ese era su enfoque. ¿Todo claro de antemano, David?, finalmente preguntó con su voz casual, pero con un tono bajo de preocupación. Alisa dio un pequeño lodo. Pero solo otro día en el paraíso. David se rió suavemente, aunque no había humor real en sus ojos. Lo manejaste mejor de lo que yo lo habría hecho. Yo lo habría perdido allí. No puedo permitirme perderlo. Alisa respondió con su tono mesurado. No en este trabajo, no cuando la gente cuenta contigo para mantener la calma. No importa lo que pase. David dio un nudo de respeto y luego volvió su atención a los controles. Se sentaron en silencio por unos momentos. Momentos más tarde, la rutina de volar tomó el control mientras el avión volaba suavemente a 35,000 pies, pero luego, casi como si el universo hubiera decidido probar aún más la fuerza de Alisa, una sacudida repentina sacudió el avión. Al principio no fue severa, solo un ligero temblor, el tipo de turbulencia que los pilotos experimentados como Alisa podían navegar sin pensarlo dos veces. Miró sus instrumentos, sus manos ajustaron instintivamente el curso del plan ligeramente para compensar. Solo un pequeño golpe, Alisa murmuró, más para sí misma que para David, pero como en respuesta a su tranquilidad, el avión se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez. Las manos de David volaron a sus controles, su actitud tranquila reemplazada por el enfoque nítido del piloto experimentado. Eso no es solo un golpe, dijo en voz baja. Alisa permaneció tranquila, sus ojos escaneando el horizonte fuera de las ventanas de la cabina. Las nubes oscuras comenzaban a reunirse en la distancia. Una tormenta inesperada se estaba gestando justo fuera de su ruta de vuelo. Apretó su agarre en los controles y se enderezó en su asiento. Parece que se acerca algo de clima, dijo manteniendo su voz firme. Preparémonos para la turbulencia. David asintió, ya ajustando la configuración para tener en cuenta el cambio de condiciones. El primer paso fue desviar el avión ligeramente para evitar la parte más espesa de la tormenta, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. La tormenta parecía estar extendiéndose rápidamente, es oscura, remolinándose la masa, llegando más lejos de lo que el pronóstico inicial había sugerido. Los pasajeros van a sentir esto, dijo David. Su tono serio. Lo sé, Alisa, respondió. Ella alcanzó el intercomunicador preparándose para hacer un anuncio a la cabina. En la cabina de pasajeros, Susan Garrett se sentó rígida en su asiento, su humillación anterior todavía fresca en su mente. Había regresado, se giró a su lugar en primera clase, pero las miradas de los otros pasajeros no se habían detenido. Podía sentir su juicio silencioso, y a sentir hacia ella su ira se convirtió en una vergüenza sorda, pero la actitud defensiva permaneció adherida a ella como una segunda piel. Miró por la ventana frunciendo el ceño al notar las nubes de tormenta que se acumulaban en la distancia.
El cielo se había oscurecido y el vuelo, que alguna vez fue suave, había comenzado a sentirse ligeramente inestable. El avión se sacudió una vez y el agarre de Susan en su apoyabrazos se tensó instintivamente. Esto es ridículo, murmuró en voz baja como si hablar consigo misma de alguna manera aliviara sus nervios. La voz del capitán crepitó en él. Intercomunicador llamando su atención, damas y caballeros, les habla su capitán, nos hemos encontrado con un clima inesperado por delante y experimentaremos turbulencias durante los próximos minutos, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados, estaré monitoreando la situación de cerca y les aseguro que estamos haciendo todo lo necesario para garantizar un vuelo seguro y sin problemas. La voz tranquila y autoritaria de Alyssa llenó la cabina y, por primera vez, Susan la escuchó no con desdén, sino con una creciente sensación de vulnerabilidad, miró a los otros pasajeros. Algunos leyendo, algunos durmiendo la siesta, otros abrochando tranquilamente los cinturones de sus asientos, como les había indicado la mujer que estaba a su lado, una señora mayor con un rostro amable que sonreía gentilmente, y le daba una palmadita tranquilizadora en la mano a Susan. Estas cosas pasan a veces. La mujer dijo que los pilotos saben lo que hacen, pero para Susan ese era el problema, no estaba segura de creer eso, al menos no con este piloto a pesar de la amabilidad de la mujer. El pecho de Susan se apretó y un miedo irracional comenzó a apoderarse de su mente. ¿Qué pasaría si Alyssa no manejara bien la tormenta? ¿Qué pasaría si todo esto fuera un error? Antes de que pudiera sumergirse más en sus propios pensamientos, el avión se sacudió violentamente como si confirmara sus peores temores. La turbulencia golpeó más fuerte que antes, sacudiendo el avión de un lado a otro, fantasmas y murmullos llenaron las cabinas, los compartimentos superiores vibraron y las bebidas se derramaron de las bandejas. El corazón de Susan latía con fuerza en su pecho, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor mientras agarraba los apoyabrazos con una intensidad que le puso los nudillos blancos, su respiración se aceleró, su mente corrió de regreso a todos los pensamientos de urgencias que había tenido. Desde que subió al avión esto no es seguro, susurró en voz baja, su pánico comenzaba a surgir de nuevo, sus ojos se dirigieron hacia la puerta de la cabina, la barrera invisible entre ella y la mujer en la que tenía tan poca fe en la cabina. El rostro de Alyssa permaneció tranquilo pero sus ojos estaban enfocados y alertas. La turbulencia empeoró, ella y David trabajaron en perfecta armonía ajustando su curso mientras las nubes de tormenta continuaban acercándose a ellos. El viento era más fuerte de lo previsto, golpeando el avión por todos lados. ¿Creemos que podemos subir por encima de esto? David preguntó con voz tensa mientras revisaba los instrumentos. Ya lo probamos, este sistema es más grande de lo que parecía. Alyssa respondió, su tono entrecortado pero firme. Lo superaremos, fueron entrenados para esto, todos los pilotos lo eran, pero incluso el aviador más experimentado no podía predecir completamente el comportamiento de una tormenta, y esta se estaba volviendo más impredecible a cada segundo. Los instrumentos parpadearon con advertencias mientras la velocidad del viento aumentaba y las nubes se oscurecían. El avión se estremeció de nuevo, más fuerte esta vez, y un fuerte estallido resonó en la cabina cuando algo de uno de los compartimentos superiores se estrellaron contra el suelo. Alyssa apretó su agarre en los controles, su mente repasaba la lista de verificación de protocolos de seguridad. A pesar de la creciente turbulencia, permaneció tranquila. Esto era para lo que había entrenado, para mantener la compostura. Head under pressure, guiando el avión a través de cualquier desafío. En el fondo de su mente, no podía evitar pensar en Susan Garrett. Esa pasajera había dejado en claro que no confiaba en Alyssa, pero ahora Alyssa era responsable de su seguridad como la de todos los demás. No había lugar para sentimientos personales en este momento, solo profesionalismo y concentración. De vuelta en primera clase, la turbulencia había convertido la cabina en un torbellino de miedo y ansiedad. Los pasajeros se aferraron a sus asientos, algunos murmuraron oraciones en voz baja, incluso los más tranquilos entre ellos ahora se preparaban para lo que viniera después. Susan estaba temblando, su respiración se convertía en jadeos cortos mientras se agarraba al apoyabrazos. Miró al otro pasajeros pero ninguno de ellos parecía tan asustado como ella. Eso solo la hizo sentir peor. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? No se daban cuenta de quién estaba volando este avión. Pero luego, en medio del caos, los días de Susan en la puerta cayeron sobre una niña de no más de 8 o 9 años sentada frente a ella en el pasillo. La niña agarraba un animal de peluche, sus ojos abiertos llenos de miedo y asombro. Su madre estaba sentada a su lado susurrándole palabras tranquilizadoras en el oído de la niña, sosteniéndola cerca. La vista de esa niña, su fe inocente en las palabras de su madre, hizo que algo dentro de Susan cambiara. Por primera vez se dio cuenta de lo irracional que se había vuelto su miedo. Estaba tan consumida por sus propios prejuicios y dudas que les había permitido
controlarla para dictar su miedo, y en ese momento Susan tomó una decisión, eligió dejar ir, aunque fuera un poco del miedo que había estado agarrando con tanta fuerza que se reclinó en su asiento, cerrando los ojos y obligándose a respirar profundamente. No tenía el control, tenía que confiar en que la persona que tenía el control sabía lo que estaba haciendo, y tal vez, solo tal vez, no se trataba de cómo se veía alguien, sino de lo que era capaz de hacer en la cabina. Alyssa y David continuaron luchando contra los elementos que guiaban al avión mientras avanzaba a través de la tormenta. La turbulencia aún no había terminado, pero lo peor había quedado atrás. Alyssa miró por la ventana y vio que las nubes comenzaban a disiparse. Se estaban abriendo paso, casi había terminado. Dijo en voz baja, más para sí misma que para David, pero esas palabras tenían un peso de significado mucho más allá de la turbulencia a través de la tormenta. Cuando la turbulencia disminuyó y el avión comenzó a nivelarse, la cabina lentamente regresó a una apariencia de calma. Alyssa Carter, aunque todavía vigilante en la cabina, sintió una ola de alivio que la invadió. El avión había resistido la tormenta tanto literal como figurativamente. Y sabía que la parte más difícil ya había quedado atrás. David ajustó su curso, manteniendo un ojo atento en los instrumentos mientras las nubes oscuras se dispersaban, revelando una brillante extensión de cielo azul. Parece que finalmente nos estamos abriendo paso. Dijo, que su voz se aligeraba con la promesa de un aire más suave. Alyssa se permitió un momento de satisfacción. Bien, vamos. Llevar a estos pasajeros a su destino de manera segura. Mientras tanto, en la cabina la atmósfera también estaba cambiando. El pánico inicial había dado paso a un murmullo tranquilo mientras los pasajeros intercambiaban sus pensamientos sobre la turbulencia inesperada. Algunos todavía parecían pálidos, su adrenalina bombeaba, mientras otros comenzaban a reír nerviosamente sobre la terrible experiencia. La tensión se disipaba como las nubes. Afuera, Susan Garrett se sentó en su mente a la deriva en un remolino de pensamientos. Todavía podía sentir los temblores de la turbulencia en sus huesos, pero algo más profundo había cambiado dentro de ella. El miedo al que se había aferrado estaba comenzando a disiparse, reemplazado por una mezcla de vergüenza y reflexión. Había permitido que sus prejuicios guiaran sus acciones, y la confrontación con Alyssa había abierto una ventana a su propio prejuicio. Mientras miraba a su alrededor, notó cómo la niña al otro lado del pasillo había reanudado su juego con su animal de peluche. Felizmente inconsciente del caos que acababa de desarrollarse, su madre ahora estaba leyendo tranquilamente un libro. Una sensación de calma restaurada en su pequeña burbuja. Se le ocurrió a Susan que tal vez había juzgado mal no solo a Alyssa pero también las capacidades de los demás a su alrededor. La azafata Grace se dirigía por el pasillo de nuevo, ofreciendo bebidas y sonrisas tranquilizadoras a los pasajeros. Se detuvo cuando llegó a la fila de Susan. Su comportamiento seguía siendo profesional, pero con un toque de empatía. ¿Se siente mejor ahora, señora? Grace preguntó suavemente. Susan respiró profundamente, sintiendo el camino de antes. Arrebato estoy, ella respondió con voz suave. Lo siento por cómo actué antes. Fue innecesario. Grace sonrió amablemente. Gracias por decir eso. Todos tenemos nuestros momentos, especialmente cuando estamos ansiosos. Me alegro de que todos estén a salvo. Mientras Grace seguía adelante, Susan se encontró lidiando con la comprensión de que sus acciones tenían consecuencias no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Miró hacia la puerta de la cabina con el corazón pesado por la necesidad de disculparse con Alyssa. La había tratado con desdén y falta de respeto, y por qué, debido a sus propios miedos y prejuicios. En la cabina, Alyssa y David continuaron su conversación mientras monitoreaban los instrumentos. Alyssa sintió una sensación de orgullo invadirla. Había navegado el avión a través de una tormenta tanto literal como metafóricamente, pero el peso de la confrontación anterior permanecía en el fondo de su mente. David la miró con una mezcla de admiración y curiosidad en sus ojos. Manejaste a ese pasajero con gracia. Alyssa, no estoy segura de poder mantenerme tan serena. Alyssa se encogió de hombros, aunque una sonrisa tiró de sus labios. Es parte del trabajo, David. He tenido que aprender a defender mi posición sin perder la calma. Se trata de mantener el control, sí, pero no se trata solo del avión, ¿verdad? David respondió con su mirada seria. Tienes que navegar a través de los prejuicios de las personas. También eso requiere un tipo diferente de fuerza. Alyssa asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo hace. Sé que las personas a menudo vienen con su propia noción preconcebida, pero al final del día solo quiero hacer mi trabajo y mantener a todos a salvo. Tu trabajo es mucho más que volar un avión, David agregó. Eres un modelo a seguir, te guste o no. Estás demostrando que las barreras se pueden romper. Alyssa apreció su perspectiva, pero aún así se sentía pesada sobre sus hombros. A veces se siente como una batalla cuesta arriba. David sonrió, volviendo suavemente su atención a los controles. Tal vez, pero estás ganando un vuelo a la vez. En la cabina, los pasajeros comenzaban a relajarse nuevamente, la cabina lentamente volviendo a la normalidad. Susan sintió que el aire cambiaba. Era como si todos estuvieran exhalando un suspiro colectivo. Aprovechó esta oportunidad para ponerse de pie. Su corazón latía
Con fuerza mientras caminaba por el pasillo necesitaba hablar con Alyssa, necesitaba disculparse mientras se acercaba a la cabina, podía escuchar el suave zumbido de la conversación adentro, tomando una respiración profunda golpeó suavemente la puerta, su pulso acelerado. Alyssa abrió en un abrir y cerrar de ojos, su expresión cambió de concentración a curiosidad. Sí, preguntó, su tono profesional, pero cálido. ¿Puedo hablar contigo un momento? Susan tartamudeó sus mejillas sonrojándose, el ceño de Alyssa se frunció ligeramente pero asintió dando un paso atrás para permitir que Susan para entrar a la cabina. Por supuesto que tienes en mente. Susan entró sintiendo la gravedad del momento. La cabina era un mundo aparte de la cabina, llena de instrumentos, pantallas y una palpable sensación de propósito. La tranquila presencia de Alyssa llenó el espacio y por un momento Susan se sintió fuera de lugar. Solo quería decir lo siento, Susan, comenzó su voz temblando ligeramente por cómo actué antes. Dejé que mis miedos tomaran el control, y no consideré cómo mis palabras podrían afectarte. Alyssa la estudió por un momento, su expresión neutral, pero sus ojos se suavizaron. Está bien, es comprensible sentirse ansioso, especialmente durante las turbulencias, pero es importante reconocer cómo nuestras palabras también pueden afectar a los demás. Lo sé, Susan, respondió su voz temblorosa. Estaba equivocado, te juzgué antes incluso de darte una oportunidad. No puedo imaginar ¿cómo debe ser estar en tu posición para tratar con personas como yo? Alyssa asintió lentamente. Puede ser un desafío, pero todos tenemos nuestros prejuicios, solo tenemos que trabajar para superarlos, es parte de ser humano. Las lágrimas pincharon las esquinas de los ojos de Susan, ojos, mientras se daba cuenta de la profundidad de su propia ignorancia. Quiero hacerlo mejor, quiero entender más, eres un piloto increíble, y no debería haber dudado de ti. La actitud de Alyssa se suavizó aún más. Gracias por decir eso, se necesita mucho coraje para admitir cuando te equivocas. Todos estamos aprendiendo cada día. Mientras Susan estaba allí, la vulnerabilidad irradiaba de ella. Alyssa sintió una ola de empatía invadirla. Este momento fue más que una disculpa, fue un paso hacia la curación, fue un recordatorio de que todos eran capaces de crecer y cambiar. ¿Puedo preguntarte algo? Se aventuró Susan con un dejo de curiosidad en su voz. Por supuesto, Alyssa respondió alentadoramente. ¿Cómo es ser una mujer negra? ¿Mujer en esta profesión?, preguntó Susan con su voz suave pero seria. Alyssa hizo una pausa considerando su respuesta cuidadosamente. Es una mezcla de desafíos y triunfos. Hay días en los que siento que tengo que demostrar mi valía constantemente y otros cuando sé que estoy exactamente donde pertenezco, pero lo más importante es seguir adelante a través de mostrar a otros que sé puede hacer. Susan asintió absorbiendo las palabras de Alyssa como una esponja. Gracias por compartir eso, intentaré llevar esa perspectiva conmigo. Solo recuerda que todos tenemos el poder de cambiar, dijo Alyssa con un dejo de calidez en su tono. Se trata de elegir elevarse por encima de la tormenta con una nueva comprensión. Susan sintió una sensación de peso levantarse de sus hombros. Había enfrentado sus miedos, sus prejuicios, y al hacerlo había dado un paso hacia convertirse en una mejor versión de sí misma. Gracias, capitán. Susan dijo con voz firme. Ahora te aprecio. Alyssa sonrió, la tensión aliviándose de sus hombros. Gracias por venir a hablar conmigo, significa mucho. Cuando Susan salió de la cabina se sintió más liviana. La carga de sus acciones anteriores se disipó. El mundo afuera del avión se estaba iluminando, una metáfora de su propia transformación interna. Regresó a su asiento lista para enfrentar el resto del vuelo con una nueva perspectiva. Alyssa retomó su lugar en los controles con él corazón lleno mientras se reenfocaba en el viaje por delante. La tormenta afuera había pasado, y mientras el avión se elevaba en un cielo despejado, sintió que una sensación de esperanza florecía tanto para ella como para aquellos que tenían el coraje de cambiar. Aterrizando en una nueva luz, mientras el avión continuaba su ascenso constante hacia la brillante extensión de cielos despejados, la atmósfera dentro de la cabina cambió por completo. La turbulencia que una vez había causado pánico y miedo se había transformado en un aire de alivio colectivo. Los pasajeros ahora estaban recostados cómodamente en sus asientos, algunos charlando amablemente sobre sus viajes, mientras que otros hojeaban revistas o se acomodaban para una siesta. El caos anterior se desvanecía en el fondo de sus recuerdos. Para Alyssa Carter, la piloto al mando, el cambio era palpable. Sintió un renovado sentido de propósito mientras navegaba el avión suavemente a través del cielo sereno. Los instrumentos brillaban suavemente en la cabina, indicadores de un viaje seguro por delante. Ella y David compartieron una breve mirada, un reconocimiento silencioso de la tormenta que acababan de capear, no solo afuera, sino dentro de los corazones de los que estaban a bordo. ¿Cómo estás?, preguntó David, rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre ellos. El veterinario. Alyssa respondió con voz firme. Creo que ese encuentro me recordó ¿por qué hago esto? Más allá de volar, se trata de representar y mostrarle a la gente que podemos desafiar las expectativas. David asintió pensativamente. Es un peso pesado, pero lo llevas con gracia. Sigue siendo tú. Gracias. Lo aprecio, dijo Alyssa con una sonrisa que iluminó su rostro. Terminemos este vuelo con fuerza. Mientras el avión navegaba suavemente hacia su destino, Alyssa sintió una sensación de logro. No era solo una piloto, sino un faro de cambio. Cada vuelo era una oportunidad para desafiar los prejuicios que encontraba y cada pasajero tenía una historia que contar. En primera clase, Susan Garrett se había acomodado nuevamente en su asiento,
Su corazón se aceleraba con la euforia de su nueva comprensión, había enfrentado sus miedos y prejuicios, y ahora más que nunca estaba comprometida a aceptar las lecciones que había aprendido, ya no permitiría que los prejuicios dictaran sus percepciones, en cambio, quería fomentar una mentalidad de empatía y crecimiento. Cuando miró alrededor de la cabina, notó que la niña que había estado sentada al otro lado del pasillo todavía estaba ocupada con su animal de peluche. Su risa sonaba como música. Susan sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. En ese momento se dio cuenta de lo poderosa que podía ser la inocencia de un niño, cómo podía recordarles a los adultos la belleza de la simplicidad y la aceptación. Volviéndose hacia la mujer sentada a su lado, habló con sinceridad. Sabes, realmente aprecio lo tranquilos que han estado todos, es refrescante ver cómo las personas pueden unirse incluso en situaciones estresantes. La mujer mayor asintió con la cabeza, sus amables ojos brillaban. Absolutamente. Todos estamos tratando de llegar a donde necesitamos ir. Es increíble lo rápido que podemos adaptarnos, ¿no es así? De verdad lo es. Susan respondió sintiéndose agradecida por esta conexión. Hoy tuve una experiencia que me hizo repensar muchos de mis propios prejuicios. Oh, la mujer se inclinó intrigada. Sí. Susan comenzó a sentir un calor en el pecho mientras relataba su confrontación anterior con Alyssa. Me di cuenta de que estaba a juzgar a alguien por su apariencia en lugar de sus habilidades. Dejé que mis propios miedos se apoderaran de la mujer. Asintió con la cabeza a sabiendas. Es fácil de hacer, pero lo importante es que lo reconociste y estás dispuesto a cambiar. Quiero ser mejor. Susan admitió, su voz firme. Quiero aprender y crecer a partir de esto. Es hora de desafiar las suposiciones que he llevado durante tanto tiempo. La mujer sonrió cálidamente colocando una mano sobre la de Susan. Ese es el primer paso. Mantén esa mentalidad e inspirarás a otros a hacer lo mismo. Mientras tanto, en la cabina, Alyssa continuó sus controles de vuelo mirando el mapa que mostraba su ruta. Se estaban acercando a su destino y sintió una oleada de anticipación. Mientras descendían a través de las nubes, se preparó para dar sus anuncios de aterrizaje, sabiendo que este momento tendría más peso que un aterrizaje estándar. Damas y caballeros, este es su capitán de nuevo, dijo su voz segura y clara por él. Intercomunicador, estamos comenzando nuestro descenso hacia nuestro destino. Quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por su paciencia durante la turbulencia. Español, como nos habíamos encontrado antes, no se trata solo de volar, se trata de que todos trabajemos juntos para crear un viaje seguro y agradable en la cabina. Los pasajeros comenzaron a inclinarse atentos a las palabras de Alyssa. Ella continuó con el corazón lleno mientras hablaba. Hoy experimentamos más que solo el clima. Enfrentamos desafíos que nos recordaron nuestros propios prejuicios, miedos, y la importancia de la compasión y la comprensión. Llevemos eso con nosotros. Mientras avanzamos, una ola de aplausos estalló en toda la cabina haciendo eco del sentimiento de Alyssa. El sonido llenó la aeronave con una sensación de camaradería. Un reconocimiento colectivo de humanidad compartida. Susan sintió que las lágrimas le picaban los ojos cuando se unió a los aplausos. Una ola de gratitud la invadió cuando el avión aterrizó suavemente en la pista. Una sensación de cierre se instaló en Alyssa. Su corazón se llenó de orgullo por lo que había sucedido en este vuelo. Habían resistido tormentas literales y figurativas y emergieron más fuertes del otro lado una vez que la aeronave se detuvo por completo. Alyssa inició los procedimientos de apagado mientras David completaba el lista de verificación posterior al vuelo. Alyssa se tomó un momento para respirar, permitiendo que la gravedad de la experiencia se hundiera en ella. Había enfrentado un desafío que muchos evitarían, pero al hacerlo, había fomentado la comprensión y la conexión. Una vez que terminaron, Alyssa abrió la puerta de la cabina para salir. Mientras lo hacía, fue recibida con aplausos de los pasajeros que acababan de soportar el vuelo. Sus expresiones de agradecimiento la filtraron con calidez. Gracias a todos, dijo con voz firme mientras se tomaba un momento para reconocer su gratitud. Es un honor para mí servirles. Su seguridad y comodidad son siempre mi máxima prioridad. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, Susan se acercó a Alyssa, su expresión seria. Capitán Carter, ¿puedo simplemente decir gracias por todo? Lamento cómo actué antes, pero me has inspirado a ser mejor. El corazón de Alyssa se llenó con las palabras de Susan. Gracias por decir eso. Se necesita coraje para reflexionar y reconocer nuestros prejuicios. Ya estás en el camino correcto. Las dos mujeres compartieron un momento de comprensión. El peso de la confrontación anterior se levantó entre ellas. Alyssa sintió una conexión con Susan, un recordatorio. Ese cambio era posible incluso en los lugares más inesperados, dijo Alyssa con una sonrisa mientras Susan caminaba hacia la salida. Usted también, capitán, respondió Susan. Su voz se tiñó de un nuevo respeto cuando el último de los pasajeros abandonó el avión. Alyssa y David intercambiaron una mirada llena de mutuo aprecio por el viaje que acababan de completar. El vuelo había sido un testimonio de resiliencia y crecimiento tanto personal como colectivo. No está mal para un día de trabajo, dijo David sonriendo. Alyssa se rió suavemente.
Podrías decir eso, pero es más que volar. Se trata de hacer una diferencia por pequeña que sea. David asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. Tienes razón, son momentos como estos los que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos mientras terminaban sus tareas posteriores al vuelo y se preparaban para salir de la cabina. Alyssa sintió que una sensación de satisfacción la invadía. No solo había volado un avión, sino que había forjado conexiones, desafiado prejuicios e inspirado crecimiento. ¿Lista para ir a tomar un café?, preguntó David rompiendo su hilo de pensamiento. Absolutamente. Alyssa respondió con una sonrisa más brillante mientras caminaban por el pasillo. Juntos, listos para abrazar lo que viniera después. Al final, este vuelo no se trataba solo de llegar a un destino, se trataba del viaje realizado a lo largo del camino, una oportunidad para aprender, crecer y reflexionar. Cuando Alyssa bajó del avión que llevaba consigo un renovado sentido de propósito, lista para enfrentar el mundo exterior, sabiendo que cada día era una oportunidad para hacer una diferencia, y así continuó el legado de un vuelo, una onda de cambio que se extendió mucho más allá de la cabina y hacia las vidas de aquellos dispuestos a abrazarlo.